en enero. Sí, Y eso es lo que todavía me tiene medio. Ajá. ¿Y lo ha visto el neurólogo? Sí, estoy tomando un medicamento que yo que incluso quería ver, ¿eso lo tiene el día de hoy? ¿O tú lo puedes mandar? O No, eso tiene que ir con él, porque es el que tiene que ver si... No, él me estaba, cuando me vio en abril también, yo fui después por allá. Ajá. Entonces, si aquí hay un neurólogo, yo no tengo que ir a la clínica metropolitana. Aquí hay neurología. Aquí hay neurología. ¿Y quién me puede remitir para allá, tú o...? Yo te envío para allá. ¿Y el neurólogo te vio? El neurólogo sí. Se daba cuentos de hadas y cuentos para niños. ¿Yo no hice para venir para acá? Sí, tú no quieres. Pero sí que No. No. Y su madre. Veamos, la última vez tenías una glicemia que estaba muy bien, colesterol, triglicéridos también estaba muy bien, y la hemoglobina glucosilada estaba en buen control. No, si yo estoy por ahí, está bien. 15 de hemoglobina, muy bien, ¿oíste? Sí. Excelente. Ya de año nuevo. Yo siempre tengo una alta, oye. Los preparativos para la noche, la pequeña caperucita roja. Los nitrófilos, los linfocitos están muy bien, plaquetas están normales. Viste, 112, excelente. Está demasiado bien. Sí. A 110, a 112, pues nada, uno tiene que estar en eso. 112, ¿no? Está muy bien, pero la postprandial sí está alta, 208. ¿Qué pasó? ¿En qué comiste? Dos empanadas y un café, pero lo que no sé si el tiempo fue la de... El colesterol está alto, ahí se ve. Y los triglicéridos también, que estás haciendo harina. Triglicéridos de 122, imagínate. Eso es harina. Sí, es lo que estoy comiendo desde el desayuno y a la cena de harina. No abandones el sendero del bosque y por Pero favor... algo no estás haciendo bien porque ahí te está afectando eso. No estás caminando, ¿verdad? El colesterol mal está alto. ¿Qué estás tomando por el colesterol? No sé. Puede ser... no sé. Atorvastatina, ¿no estás tomando? No. ¿Qué te manda el cardiólogo? Entraba en las casas de los aldeanos y les robaba la comida. Sí, yo lo que Sé que pasaría la noche de Año Nuevo solo. La hemoglobina glicosilada está bien. Y gracias a eso, todos pasarán un Año Nuevo mucho más felices. Mejoró como la tenías anteriormente. Se encontraba en el bosque buscando su presa. del sartén puede ser. ¿Qué? No, para el colesterol es atorvastatina o rosuvastatina. Avanzaba por el camino. La pobre gacela estaba temblando. Vitamina D la estás tomando, ¿verdad? Sí. ¿Qué frío debes tener? La vitamina S te habían mandado también. La caperucita roja quería acercarse a la gacela y ayudarla. En 24 horas no te En el dijeron. momento que la gacela la vio, oye, Entonces vamos a mandarte a hacer para que te hagan el próximo control una de orina, un examen de orina pequeño para ver cómo está la proteína ahí. Ok. Microalbuminuria parcial. Pareció. La caperucita roja continuó caminando tras la gacela. Entonces, así no sabemos cómo está funcionando realmente. No. ¿Estás tomando Cristomé? Miró a su alrededor. Metformina también, ¿cómo es eso? Se encontraba en un lugar donde ¿Cuánto tomas de Cristomé? la nieve era imposible saber dónde estaba. Pensó que al seguir las huellas Creo que estoy tomando 2 al día. De 50 días. ella siguió el camino, pero con el tiempo la nieve cubrió su rastro. Vamos a agregarte empaglifosina, ¿ok? Para ayudar a mejorar esa glicemia postprandial que te salió ahí antes. La empaglifosina de 10 miligramos, una diaria en la mañana. ¿Ok? La glimetilida, que la estás tomando de 2 miligramos 2 veces al día, ¿verdad? La glimetrigide de 2 miligramos 2 veces al día. Una en la mañana y La vitamina D. esa la tomo en la mañana. Ajá.
Y la vitamina E en la mañana también. Ajá. En la mañana me tomo 6 pastillas. Ya. Está el candesartán también me lo tomo en la mañana. Vamos a mandarte con el neurólogo entonces. ¿Y estás haciendo rehabilitación o algo así? No. Nada. ¿Y cuál es el medicamento que te mandó el neurólogo? Tengo, El que te mandaron por allá, pues. el por allá. Déjame ver cuál de las fotos. Te llamo luego. ¿Estás orinando mucho o ya paraste la orinadera? Orino relativamente bastante, entre Ajá. comillas. No tanto. ¿Y qué te dijo el neurólogo de la próstata? Él quiere operar y yo no me quiero operar. Ah, ok. Entonces, claro, me mandó un examen que ni me lo hizo. No es. Esa vaina que tengo que no sabe ni escribir y está reservado. ¿Cuál es la valor de clase? A ver. Te voy a enseñar para que Ah, bien. Aumento, tengo que sacar un crecimiento prostático graduado. Y no le digo, aquí, Así. y Nelson Ramírez. No lo conozco. Quise cambiar para ver si, pero no, está peor, pero Sí. sí, están empeñados en que todo para justificar la operación. No, mira, yo no sé cuánto me queda, pero no creo que sea tanto. Bueno, y no te mandaron medicamento. No, Tansulón, ¿no te lo mandaron? no, Resonancia magnética de próstata. Bueno, lo que Dios decide entonces, ya te contaré eso. lo que Dios decida. Entonces, fíjate, vas a tomar No, pero si tú es que empaglifosina. tú puedes estar algo que me ayude a bajar la información de ¿Y la. cuánto tienes de tiro prostático? No sé, no, yo creo que no. Está sostenme aquí un momentito. Patología, cardiología, intoxicante, tratamiento de neurólogo. Tienes muy bien prostático ahí, vamos a mandarte la segunda, no lo veo aquí. Este lado. Saber que vamos a darle más A ver, está ahí. a ver si lo pudiera. Este es el presupuesto, Sí. doctor Piñero, a la próstata.
Antígeno prostático total 7.9. Y el control 10. Crecimiento prostático, la basílica de que persiste antígeno prostático acceso significa biopsia prostática estudiada tras etapa de sedación. Mandaron tratamiento en esa oportunidad para bajar esa prostática. Bueno, vamos a mandarte Tansulón a ver. ¿No te recuerdas ese medicamento? Si lo tomaste alguna vez. Que feliz cumpleaños, que será que lo esperaste como discutió. Para allá como Chelina. Para que como Chelina. Vamos a mandarte los 12 para ver si se te ayuda y cuando venga el dinero te Capaz hacemos que no, para para ir ¿Qué entonces, tengo que hacerme? El antígeno prostático. pero Cuando me den enero, pero que le digo que me dan un. no, yo te voy a dar la orden. Ah, ok. Sí, aunque saben que de 0,4 miligramos diarios. No, bueno, te lo vamos a poner con fecha de hoy. Estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero. Te va a durar 3 meses este informe. Entonces, tú vas a estar todo Bueno, lo que 6 es meses me noviembre. duran normalmente. 6 meses. Ah, mejor. Se va a estar todo lo que es noviembre, diciembre y enero haciéndote este tratamiento. En febrero te hace el examen. Vamos a ponerte aquí. Antígeno prostático total y libre. En febrero. En febrero, junto con tu perfil 20, la glicemia después de desayunar, traes el examen de orina para que te vean cómo están las Para proteínas. que la muestra ahorita. Exacto, para ver, para que te hagan el de orina, ¿ok? Y vamos a mandarte entonces con neurología para que te hagan tu chequeíto y él te diga qué es lo que tienes que mantener o qué no. ¿Oíste? Ok. ¿Cómo hacemos para el de laboratorio para que me atiendan en febrero con lo que me están colocando? Con el informe, pues, Con el informe. claro. Con el informe que te voy a dar de fecha de hoy y los órdenes de laboratorio, con eso tú vienes. ¿Y que les entrego? El informe y el récipe, la orden. Ah, ok. Y la orden. Ok, está bien. Y la orden. Guarda esto, que todo esto es tuyo. Entonces, vas a tomar empaglifosina. Arriba ayer. Ahora sí. Desde que puede ser que pagar. Pero es que a mí no se me escucha bien en el teléfono porque no tengo buena señal. Y lo que yo le contaba ayer, allá arriba, el router que está allá arriba hay que cambiar para la misma No, hay que potencia de comprar uno. este ya no, estos son obsoletos ya. ¿Y Está tú por cómo demorar. estás? Ya no estoy indicando por lo menos una parte, tiene como un año ya que te está. Sí, no. Yo creo Es que que hay un micrófono que está abierto y es el que no deja escuchar. Sale tu vida, me imagino. Esa conversación, no sé quién es. Yo nunca he ido, pero parece que es bueno. Sé que sí, hasta para la calle alterna. Eso te exigen con los vestidos y todo excelente. Yo hice como 10 sesiones. Porque ya están llegando. Buenísimo. Buenísimo. Ok, chao, amor. Tenía una cámara ahí. Yo la conozco. Ah, Yo tenía un amigo que tenía un mollero de cámara. Un doctor. Yo la tenía por ejemplo en el marqués. Se estaba montando cámaras. Yo no sé por qué. Se sienta ahí. pues ahora quiero abandonar y no me abandona. Una hora metida ahí. Excelente. ¿Y cuánto está costando eso? Oye, no sé cuánto estará ahorita. Hay unos micrófonos, ¿será? En una que estaba por... Bueno, pues este teléfono mío también está... Ajá. Que estaba más económica, porque tengo entendido que el Clinical y había uno también, y creo que salía como en $30, no sé, cada sesión, una cosa así. Claro, Yo la acabo de ver cómo lo tiene. es muy bueno, te puedes meter un día de eso, 2 o 3 que hagas para que agarre oxígeno 100%. Sí, no, eso mal lo hace. No. Eso no importa que uno sea hipertenso, que sea eso. No, al contrario, eso te va a ayudar para todo eso también. Ya. Eso el seguro no paga eso. No. No hay más de nada de justificarlas. Sí. Habla con el socio mío, me da el socio para ver si él habla con algo. Después por ahí. ¿Te vas a cuidar o no?
Llegó un momento que me lo podía hacer gratis, pero No, es soy ignorante de toda vaina. no, no, al contrario, para ti que tuviste ese hacer es buenísimo porque te Sí, está dando eso. de Sí, oxígeno. sí, es bueno. Y abriéndolo aquí, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha? Pero ella está tranquila, no tiene mucho paciente, Está pero eso no tiene flojo. mucha tranquilidad. No, De hecho, ayer ha pasado, ya no sé qué dicho. fui a las 6, Yo me fui ayer, pero sí. fui a las 6 de la tarde. Ah, sí. Sí, Oh, No, bueno, me pero yo parece entiendo por qué. pero le digo, esta clínica ha mejorado, me imagino que toda, sí, sí. porque yo lo veo al laboratorio, yo lo venía a la hora que puede esa está full. Bota esto. Sí, sí. Es que tenía uno por Y aquí. yo te puedo prestar ni Tenía dos, pero no lo veo ahora. Creo que se lo llevo. Y no oigo nada. No se escucha. Julián Salma, ¿quién es?
¿Se acordaba de la receta? Ella le dice que su mamá hacía, ella no, su mamá no le decía tira, de nada, de revisar y solo se escuchaba una hora. Pues en otro lugar distinto al mío, entonces. No, ahorita sí con... Sí. Oye, no, malísima la... No, no se oye nada.
Vamos a ver. Sí. Esta región tenía una disposición lobulada, era sólido y continuaba siendo sólido. Sin tres por dos centímetros sólido, ovoide y al borde de la consistencia blanca. Okay. Entonces, en esta fotografía me gusta hablar porque como hay presidentes que están aquí, yo siempre pongo una imagen de la especie normal. Entonces, la parasitoide es una mezcla de tejido de corte, alternando con las células de la glándula parasitoide. Si vamos al aumento, esta glándula está constituida por células muy cohesivas, muy monomórficas. Predominan las células que llaman principales, que son de núcleos muy redonditos, plasma claro o ligeramente eosinofílico, alternando con estas células que tienen un citoplasma más tenso, más rojo, y eso porque contiene una gran cantidad de mitocondrias en su citoplasma. Esa es la constitución de una parasitoide normal.
En la próxima diapositiva, este es la próxima. Este es el específico que yo veo la pero entonces fíjense que aquí casi no hay tejido adiposo, sino que se incrementa mucho la célula constituida de la mama y reemplaza el tejido adiposo. Y nosotros también podemos ver con material biológico. Y vamos a mayor aumento, que es importante para el patólogo, los criterios de malignidad para ser descartado. Esta lesión no tenía ni necrosis, ni actividad mitótica, ni pleomorfismo. Fíjense que las células son todas muy homogéneas, con núcleos muy redondos, el citoplasma claro, ligeramente oxidofílico, predominantemente constituido por células principales y en otra diapositiva podemos ver escasas células oxidofílicas. Entonces, con estas características morfológicas, no me quiere decir que sino una lesión benigna, que se trata de un adenoma y que está constituido en la próxima, creo que ya sabemos que no, adenoma paratiroideo, pero en células principales y en menor cantidad muy escasa las células civiles. Y siempre hay que remarcar, yo lo remarco, que hay ausencia de células mioplásticas. Quedamos que era también. Si uno lee que hay de lo último, la literatura, esto es así como generalidades, una característica esencial, se ven predominantemente predominantemente en mujeres, y la edad comprendida entre 30 y 60 años. El hombre fue mayor de 60 años, pero se puede ver a todas las edades, pero el predominio es de 30 y 60 años. Generalmente está involucrada una sola glándula, como les mencioné, y generalmente son las glándulas inferiores. Pueden ocurrir en glándulas paratiroideas ectópicas, y esos sitios ectópicos son el timo, el tiroides, el mediastino y áreas retroesofágicas. Esto es que los adenomas atípicos se consideran tumores de potencial maligno incierto. A eso es lo que tenemos que fijar. No con esto yo quiero decir que es maligno, pero su morfología tiene un poquito de actividad mitótica, un poquito de pleomorfismo, pero no por eso hay que decir que es maligno, pero el electrocurador tiene que vigilarlo continuamente. Hoy en día han sacado anticuerpos que ayudan a decir, bueno, es una de dos. Cuando es muy claro, yo lo pediría con el microquímica, hacer a paciente para decir, la respuesta igual va a ser una adenoma para o un infectado. Pero si yo tengo un carcinoma que es sospecho en paratiroides, sí puedo utilizar cuerpos, y hoy en día estos son los que se utilizan para diferenciar esta patología. Doctora, le puedo hacer una pregunta. Le puedo hacer una pregunta. Me puede hacer la definición de cada parte del cuerpo. Me llama la atención. Ya, te dice que hay algunas células que son como un citoplasma Oxifílicas, más denso. Y eso se debe a la gran cantidad de mitocondrias que tiene. Eso normalmente se ve en una paratiroide normal o no. Una paratiroide normal se ve. Lo que pasa es que se observa que cuando son adenomas van sustituyendo el tejido adiposo, fíjense que casi no se ve el tejido adiposo, una paratiroide normal, porque es la mezcla de tejido adiposo y tejido glandular. Y el adenoma va a reemplazar un tejido adiposo que va creciendo más los tejidos. Bueno, me llama la atención de lo de es un amigo misterio. Trata de la base de mirarte. Y los biólogos moleculares del envejecimiento, mucho, ahí hablan mucho de una terapia exclusiva para la para evitar
o para tener por ejemplo, incluso creo que este día, si no recuerdo, creo que aprobó recientemente el metodología como Bueno, vamos a continuar un momentito con el gas. Okay, sí, si quieren, Ahorita después la parte de continuamos. Para continuar ahorita con gas. Okay. Bueno, posterior a los comentarios de la doctora María Urdaneta, va a continuar el doctor Urosa con el caso. Tú la parte... No, la citometría ósea. Claro, verdad, la parte. Porque sí. el paciente no le habían hecho de citometría ósea en diciembre, pero vamos a continuar. Entonces, entre los estudios que se le habían pedido al paciente y que se los hizo después de la intervención, una de las cosas fue una de citometría ósea en enero de este año con un Hologic, y podemos ver que tenía una densidad mineral ósea en la columna lumbar de 0,833 y con un índice T de menos 2,3 desviaciones estándar por debajo de la media del grupo control de hombres de 40 años. Igualmente, se le pidió que se hiciera también en la cadera total y en el cuello femoral, podemos ver que tiene 2,7 desviaciones estándar por debajo de la media. Pero inclusive si vemos el score Z, que es comparado con hombres de la misma edad, está también por debajo. Y algo que pedimos siempre, y debemos pedir siempre en la sospecha de hiperparatiroidismo, es pedir el tercio distal de cúbito y radio. Y aquí podemos ver lo llamativo que es que tenía una densidad mineral ósea bajísima y un índice T de menos 6,3 desviaciones estándar por debajo de la, por lo que lo vamos a ver. Luego, nuestro paciente ha evolucionado bien, se le hicieron nuevos niveles de calcio, y cuando vino a una de las consultas en el mes de mayo, se quejaba de mayor cantidad de paresthesias en el pie y dificultad para la marcha. Había sido evaluado por traumatología y estudios de la columna. Le dijeron que tiene una compresión de la caudequina en una resonancia magnética de la columna con protrusión discal del E4-L5, lo cual era cierto, y con estenosis por aminar. Pero sin embargo, cuando se hizo una evaluación neurológica más a fondo, se encontró que tenía cambio electromiográfico y de estudio de conducción nerviosa sugestivo interpretado de una polineuropatía periférica severa. Esto fue una de las últimas veces que vino. A él se le recomendó luego hacerse los otros estudios, y sus últimos estudios de control en el mes de mayo ya podemos ver que tiene el calcio 9,2. Sin embargo, todavía seguía un poco bajo el fosfato, que no sé por qué. La hormona paratiroidea para nuestro método estaba normal de 25,9 gramos, y después de haber sido tratado con vitamina D, más de 5.000 unidades diarias, él logró tener unos niveles de vitamina D. Bueno, si hay alguna otra pregunta sobre el caso, antes de pasar a alguna revisión. ¿Qué niveles de testosterona tenía? No se le hizo niveles de muy bien. Bueno, yo voy a dar con ustedes a la doctora Ana Cristina Ayer, quien es una de los miembros de nuestro equipo. Sí. Ok, bueno, entonces estamos en presencia de un paciente que tuvo un hiperparatiroidismo primario por un adenoma paratiroideo derecho, una osteoporosis y una polineuropatía periférica distal severa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de sacarle el mayor provecho académico a este caso. Lo bonito de este caso es que se pudo solucionar. Él se curó del adenoma paratiroideo. Fíjense cómo la PTH cayó en el momento quirúrgico y como en mayo, como 5 meses después de la cirugía, ya la PTH estaba en rango normal con una normocalcemia. Entonces, para empezar a hablar sobre el tema, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y para, como ya bien dije, para sacar el mayor provecho académico, nosotros tenemos que ver la parte, los aspectos básicos, que es la fisiología. Entonces vamos a hablar muy brevemente de la fisiología del calcio, ¿ok? El calcio, un adulto sano, pues tiene de 1 a 1,3 kilos de calcio en su cuerpo, de los cuales el 99% se encuentra en el tejido óseo, es decir, el hueso es la mayor reserva de calcio que tenemos.
Solamente el 1% se encuentra en tejido blando y líquido extracelular. Y fíjense que la ingesta alimentaria de calcio, lo que ingerimos, sí. El calcio es muy mal, la absorción gastrointestinal del calcio es muy baja, nada más se absorbe aproximadamente el 10% de lo que ingerimos en el calcio, ¿ok? Eso es lo que le quise mostrar con esta figura, y como vamos a ver un poquito más adelante, la vitamina D aquí tiene un rol fundamental porque la vitamina D favorece la absorción gastrointestinal del calcio. Fíjense que el calcio tampoco se excreta en la orina, se excretan solamente a valores pequeños. Lo que se filtra usualmente se reabsorbe, ¿ok? Igual con lo que es el depósito de calcio a nivel del hueso y la resorción ósea. Siempre en un adulto sano va a haber un equilibrio. Los niveles de calcio normal, como ya todos sabemos, pues es 8.8 a 10.4 miligramos sobre decilitro, y el calcio, pues fíjense que en plasma el 50% del calcio está libre o ionizado, el 40% se encuentra unido a proteínas, y la albúmina es la principal proteína que se une al calcio. Fíjense que 1 gramo de albúmina se une a 0,8 miligramos de calcio, y es por ese motivo que cuando uno va a medir el calcio a nivel plasmático, uno siempre tiene que solicitar pues la proteína y albúmina, ¿ok? Y esta unión es pH dependiente. Si tenemos un pH bajo, la albúmina va a tener menos sitios de unión al calcio y va a aumentar el calcio libre, y viceversa. O sea, un aumento en el pH va a disminuir el calcio libre. Y el 10% va a formar pues complejos con aniones como bicarbonato, fosfato, lactato y citrato. ¿Para qué es importante el calcio? Pues es esencial para la señalización celular, para la transmisión del impulso nervioso y para la contracción muscular. ¿Y cómo es su regulación? Entonces, fíjense, aquí cuando hay niveles bajos de calcio en plasma, cuando hay una disminución en la calcemia, eso lo va a sensar las glándulas paratiroideas a través de un receptor que se llama receptor sensor de calcio. Ese receptor sensor de calcio se encuentra en la glándula paratiroides y va a ser un estímulo para que la glándula aumente la síntesis y la secreción de la PTH, que es la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea va a ir a nivel al hueso, me pongo aquí para que me oigan los de allá, pero va a ir al tejido óseo y va a favorecer lo que es la resorción ósea. ¿Okay? Aquí se va a liberar del hueso al plasma calcio y fósforo. A nivel renal va a estimular a la 1-alfa hidroxilasa. Y la 1-alfa hidroxilasa es la enzima que va a hidroxilar 25-hidroxivitamina D y lo va a hidroxilar y lo va a convertir a 25-hidroxivitamina D, que es la hormona biológicamente activa. Y esta va a ir hacia el tracto gastrointestinal y va a favorecer la absorción gastrointestinal de calcio y fósforo. Por el otro lado, a nivel renal, la PTH va a favorecer la reabsorción renal de calcio y va a estimular la excreción renal de fósforo. Es decir, que la paratormona es una hormona fosfatúrica, ¿ok? Todo esto va a traer como consecuencia que vamos a tener un aumento en los niveles de calcio, y eso, como una retroalimentación negativa, pues se va a sensar en la glándula paratiroides para que la paratiroides deje de seguir secretando paratiroides, y así logramos pues un equilibrio. Como ya les dije, la concentración de calcio es monitoreada por un receptor sensor de calcio. Se encuentra no solamente en la paratiroides, sino también a nivel renal. Y en conclusión vemos que tanto la paratormona como el calcitriol, que es el 1,25-hidroxivitamina D, su función es aumentar el calcio en plasma cuando los niveles bajan. Ahora bien, ¿qué ocurre en el hiperparatiroidismo? En el hiperparatiroidismo hay pérdida de ese equilibrio, de esa homeostasis. Y esto se debe a que hay una actividad aumentada de la glándula paratiroides.
y es la causa más común de hipercalcemia. Estamos hablando ahorita de hiperparatiroidismo primario, porque como vamos a ver más adelante, podemos tener hiperparatiroidismo primario o secundario A. Secundario A, enfermedad renal crónica, o secundario A, hipovitaminosis D. Y el hiperparatiroidismo secundario, que es otra fisiopatología totalmente distinta, pudiera desencadenar a un hiperparatiroidismo terciario. Pero nos vamos a enfocar en el caso clínico, que es un hiperparatiroidismo primario, que es la causa más común de hipercalcemia, que tiene una historia natural muy variable, que pasa a ser de asintomática a ser sintomática. Fíjense que el caso, el paciente tiene hipercalcemia en el 2020. Ahora, si uno interroga esa tendencia de arrastrar el pie o esa neuropatía que tiene, de cuánto tiempo de evolución tiene, o los cálculos renales, que también empezó en el 2023, él estuvo desde el 2020 al 2023 asintomático, ¿ok? Es más común en adultos mayores. De hecho, fíjense que 1,5% de personas mayores de 70 años pueden tener hiperparatiroidismo, y este puede ser normocalcémico. Podemos tener un hiperparatiroidismo normocalcémico, que es cuando tenemos un paciente con la PTH elevada, pero que los niveles de calcio están normales y que la vitamina D está normal. ¿Okay? Es predominantemente, como lo dijo también la doctora Urdaneta, predomina en mujeres, y fíjense que la relación femenino-masculino es de 3 a 4 a 1. Y su incidencia también ha incrementado, porque nosotros siempre pedimos por lo menos un perfil 20, y en el perfil 20 está el calcio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta como endocrinólogos y como médicos que somos es que ante un paciente con un calcio elevado, tenemos que repetir el examen de calcio para ver si vuelve a salir elevado y estudiarlo, que es importante. ¿Por qué está el calcio elevado? ¿Qué está pasando en ese equilibrio de la homeostasis del calcio? Y en cuanto al hiperparatiroidismo primario, ¿cuáles pueden ser las causas? Puede ser en el 80 al 85% van a tener un adenoma paratiroideo único, como lo tuvo este paciente que se operó y se curó. Ahora, tenemos hasta un 15, un 20% que podemos tener una enfermedad tiroidea multiglandular, que es lo que antes se conocía como hiperplasia de paratiroides. Y aquí es cuando tenemos que el paciente va a cirugía, y en la cirugía vemos que la PTH no baja. Entonces, ¿por qué será que no baja esa PTH? ¿Será que hay otro adenoma paratiroideo también? ¿O será que todas las glándulas paratiroideas pues están hiperplásicas? Y si tenemos hiperplasia paratiroides, nosotros como endocrinólogos tenemos que tener en cuenta el MEN1 y el MEN2, que también pueden estar asociados a hiperplasia paratiroidea, ¿ok? Y el carcinoma paratiroideo, que sí es poco común, pero como también lo dijo la doctora, siempre lo tenemos que tener en cuenta. Es el menor de 1% de las causas de hiperparatiroidismo primario, pero es importante, pues, sobre todo, a tener un buen anatomopatólogo que me evalúe la pieza para estar seguros que no hay cáncer paratiroideo. Bueno, con esto los voy a dejar nuevamente con el doctor Urosa, que nos va a hablar sobre cómo es el diagnóstico y la evaluación del paciente. Posteriormente va a venir la doctora Stulin hablando del tratamiento, y va a finalizar el doctor Hayek hablando sobre el abordaje de osteoporosis en este paciente, o el abordaje de la osteoporosis en el hiperparatiroidismo primario. Bueno, muchísimas gracias, doctora Hayek, porque realmente nos ha hecho una revisión excelente sobre la fisiopatología y las... Yo quisiera que viéramos en los próximos minutos cómo aproximar a una persona a quien sospechamos o tenemos el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario, el diagnóstico y la evaluación. Vamos a ver previamente, ya mencionaron los diversos tipos de hiperparatiroidismo, la historia clínica, cómo nos puede ayudar, los diversos métodos de laboratorio y el diagnóstico diferencial de la hipercalcemia, algunos aspectos de la evaluación imagenológica y del contenido mineral. Lógicamente, como se ha hablado, siempre cuando veamos a alguien, sospechemos un hiperparatiroidismo, que hay tres: el hiperparatiroidismo normocalcémico. Es aquel en el cual se encuentra en una persona a la cual se estudia por qué tiene enfermedad metabólica ósea, aún con niveles normales de calcio, pero se encuentra que tienen niveles de la hormona paratiroidea elevados sin que sea secundaria a otra cosa. Segundo, el hiperparatiroidismo asintomático, que es el que se mencionó, que es el que hoy en día se diagnostica más a través de las mediciones de calcemia en los métodos de laboratorio.
Y el hiperparatiroidismo patente o clínico, que es el que tiene nuestro paciente, puesto que él tenía clínica, tenía litiasis renal recurrente. La historia clínica es muy importante por los síntomas. Recordar que los pacientes con la hipercalciuria produce polidipsia, produce poliuria, puede tener síntomas neurológicos, puede tener síntomas del sistema nervioso central. La historia familiar, ¿hay alguna forma de hiperparatiroidismo donde hay historia familiar como la neoplasia endocrina múltiple o en la hipercalcemia hipocalciúrica familiar? La historia de litiasis o historia de fracturas, sobre todo. Y en el examen físico, también importante, a veces tienen hipertensión. Hay una condición que se llama la queratopatía en banda que se ve a lo largo de la córnea. Puede haber la palpación, raro, pero de un nódulo cervical, en alguna ocasión cuando es un adenoma tan grande, palpable, y manifestaciones de neuropatía o signos de afección muscular. Y recordar que también la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo puede producir diversas manifestaciones de tipo neurocognitivo, como trastornos de concentración, trastornos de orientación, etc. ¿Cómo aproximamos desde el punto de vista del laboratorio esta paciente? Bueno, uno, la medición del calcio, fósforo y la hormona paratiroidea. Segundo, debemos evaluar la función renal, particularmente medir la depuración de creatinina o podemos calcular la tasa de filtrado glomerular. Medir la calciuria, ya sea con la relación calcio-creatinina, que fue lo primero que se le hizo a nuestro paciente, que está elevada, porque se lo pueden hacer en la primera muestra en ayunas de la mañana, o a veces es mejor hacer una calciuria en orina de 24 horas. Luego hacer la densitometría ósea que vamos a hablar y evaluar cuál es el perfil de riesgo de litiasis que tienen nuestros pacientes a través de la relación calcio-creatinina urinaria con dolor. Finalmente, un estudio radiológico de columna nos puede ayudar del riesgo de fractura. Ya mencionó la doctora Hayek en la medición del calcio total, que es... Ahora sí están presentadas. O puede ser ionizado. El calcio ionizado es un poco difícil de medir en nuestro laboratorio y son pocas condiciones en las cuales realmente se hace prioritario medirlo. Pero recordar que cuando lo hagamos, corregir de acuerdo a los niveles de albúmina C. Si alguien viene con 10,2 de calcio y tiene una albúmina de 3, entonces nosotros debemos calcular que este paciente debe tener por lo menos la calcemia ADN más alta, es 10,8. Y recordar que esto, que el 50% del calcio circulante está unido hasta albúmina. El fósforo o fosfato, depende de cómo lo se mida, no es imprescindible medirlo, pero muy a menudo está disminuido y nos ayuda en el diagnóstico. Algunos datos de la química general, por ejemplo, las fosfatas alcalinas, si hay un aumento de la actividad ósea, la evaluación de la función renal, el nitrógeno uneico, la creatina. Y la depuración de creatinina, bien sea que hagamos una depuración de orina de 24 horas o apliquemos alguna de las diversas fórmulas que nosotros tenemos para medir la tasa de filtrado glomerular, como por ejemplo la del sistema Fayet. Ahora bien, recordar que no todas las personas que tienen calcio elevado es por hiperparatiroidismo. Hay condiciones como neoplasias no paratiroideas, por ejemplo el linfoma, el carcinoma metastásico óseo. La intoxicación por vitamina D. Mucha gente está abusando de vitamina D hoy en día. Hay pacientes que hemos tenido con consumo excesivo de vitamina A. Las enfermedades granulomatosas, típicas como la tuberculosis, sarcoidosis y algunas hongos. La inmovilización en cama es una causa de hipercalcemia también. Recordar, cuando tomen la muestra de sangre, preferiblemente hasta que no pongan torniquete, porque el uso prolongado del torniquete al tomar la muestra del laboratorio puede hacer. Y el hiperparatiroidismo terciario, que es esto que uno puede ver en la enfermedad renal crónica avanzada. Finalmente, algunos pacientes con tirotoxicosis, entre otras causas, pueden tener hipercalcemia. Algunos detalles sobre la medición de la hormona paratiroidea. Aquí está con nosotros el doctor Ceballos. Me recuerdo que no hace muchos años en el universitario poder medir la hormona paratiroidea era todo un problema, porque había unos ensayos que medían el terminal carboxilo, otros medían el terminal amino, no todos medían molécula intacta. Bueno, hoy en día tenemos muy buenos métodos de laboratorio que pueden medir la molécula intacta, o sea, la 1,84, que son métodos de segunda, tercera generación.
Hay métodos de ELISA que son menos sensibles y específicos, y la mayoría de los métodos pueden dar valores normales entre 25 a 65. Y son muy buenos porque tienen un límite inferior de detección tan bajo como menor de 5 picogramos por mililitro y pueden medir niveles tan altos como 5000. Y bueno, estos valores van a variar según la casa comercial y el método utilizado. Medir siempre simultáneamente los niveles de calcio. Nuestros pacientes, el método que se usó allá, usa un método, lo que llaman el sándwich, que son dos anticuerpos que van dirigidos, uno contra el terminal amino y otro contra el terminal carboxílico, y pueden separar bien de los fragmentos de PTH, que por ejemplo puede estar elevado en otras condiciones. Ahora bien, valores elevados o inapropiadamente normales en presencia de hipercalcemia, eso habla de hiperparatiroidismo. Que siempre usemos este método que tiene análisis de dos terminales. Recordar que puede haber algunos análisis, por ejemplo, la biotina. En muchos de estos métodos, el consumo de tener biotina, y montones de ustedes, las mujeres usan biotina para las uñas, para el pelo, muchos polivitamínicos, una recomendación, y en general no solamente para esto, sino para medir otras hormonas, por ejemplo, función tiroidea. Señores, pare todos los polivitamínicos, todas las biotinas, con que se la paren 48 a 72 horas, generalmente es, porque si no, interfieren en el método que se utiliza. Hacer por lo menos 2 mediciones. A veces hay sospecha. Hace 2 días tendría alguien que me vino a ver, tenía la hormona paratiroidea elevada, pero el calcemia normal. Les recomendamos, vamos a esperar varias semanas y hacer una nueva medición de hormona paratiroidea si los niveles son muy altos de calcio y la hormona paratiroidea muy alta, 400, 600, sospechar cáncer. Y recordar aquello que se llama la PTHRP, o sea, el péptido relacionado a la hormona paratiroidea, que se eleva en neoplasias. Usualmente hoy en día no interfiere con el método porque es mucho más selectivo y específico los métodos que nosotros tenemos. Recordar que hay otras causas de elevación de la hormona. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, los pacientes con deficiencia de vitamina D, en la malabsorción intestinal, cualquiera que sea la causa, y cada vez está viendo más posteriores a cirugía bariátrica, derivaciones, inclusive pacientes con manga gástrica, etcétera, los cuales hacen niveles elevados, entre otras cosas porque no tienen buena absorción de vitaminas. El uso de bifosfonato o de denosumab que usamos para la osteoporosis también pueden elevar los niveles de la hormona paratiroidea. Y por supuesto, el hiperparatiroidismo terciario es aquel que vemos en la enfermedad renal. Bueno, ya esto es lo mismo que decía. Y recordar, hay una condición también que se llama la hipocalciuria hipercalcémica familiar. Rara, en lo cual la paciente tiene una expresión urinaria mínima de calcio, pero el calcio está elevado y tiene niveles elevados. El consumo de medicamentos como la hidroclorotiazida, los bifosfonatos, carbonato de litio, también pueden producir elevación de la hormona paratiroidea, igual que la deficiencia de vitaminas. Recordar, el diagnóstico del hiperparatiroidismo, como con la mayoría de las enfermedades endocrinológicas, es un diagnóstico bioquímico, no es un diagnóstico anatómico ni por imagen. Así como gente que dice, sospecha que tiene alguien que puede tener una enfermedad de Cushing o tiene un feocromocitoma y le mandan a hacer tomografía. No, nosotros confirmamos bioquímicamente la alteración. Igualmente pasa. Entonces, recordar también hacer los niveles de creatinina, la relación calcio-creatinina en orina, que es fácil, o si queremos con más detalle, hacer la calciuria en 24 horas, que debe ser menor de 250 en las mujeres y menor de 300 en los varones. Y medir los niveles de 25 hidroxivitamina D, porque muchas personas deficitarias de vitamina D pueden tener hiperparatiroidismo. Una vez que hacemos el diagnóstico, 2 palabras sobre la localización y el diagnóstico por imagen. La ecosonografía cervical yo creo que debe ser el primer paso. No solamente porque uno puede visualizar, como un ecosonografista con un poquito de paciencia y un buen equipo, se pueden ver
en muchos pacientes la presencia de un adenoma o de varios nódulos paratiroideos, sino que la frecuencia de enfermedad tiroidea asociada a hiperparatiroidismo es muy alta. Inclusive la incidencia de carcinoma tiroideo en esos nódulos es mayor que en la población general. Me venía a la mente varios casos que lástima que lo tenía en otra, de pacientes que han venido a la consulta por hiperparatiroidismo y al hacerle la ecografía hemos encontrado nódulos que al estudiarlo han sido de carcinoma tiroideo y viceversa también. El siguiente paso, una vez que hacemos eco, es la cintilografía como se hizo en nuestro paciente. Aquí en Caracas lo podemos hacer con el Tecnesios 99 y Sextanib, que es el segundo paso, y tiene una sensibilidad tan buena como del 95% y que ayuda a la localización. Puede haber confusión porque el isótopo puede ser captado por nódulos tiroideos y si hay enfermedad nodular tiroidea, puede que el isótopo se acumule por mayor tiempo. Ante la duda, también se puede hacer la tomografía axial computada del cuello que tiene alta sensibilidad y rara vez, yo no lo he hecho, hacer una cintilografía o sea, un gammagrama combinado con el CT-PET, el espectro, en aquellos pacientes en los cuales no se localiza la letra. Rara vez hay que usar la resonancia magnética. Es bueno también, a veces a lo mejor es una radiografía simple del abdomen porque se puede ver nefrocalcinosis o la presencia de litiasis renal. Y el estudio vertebral para poder evaluar, así que hagamos una densitometría ósea, el estudio radiológico vertebral nos puede ayudar a ver cómo está el grado de osteoporosis y el riesgo de fractura. En esta lámina no mencioné una cosa buena saber. A veces hay que hacer estudios citogenéticos, los tengo aquí. Si son personas menores de 35 años, sospecha de que estemos en presencia de una neoplasia endocrina múltiple. Si estamos en presencia de alguien que puede tener varias lesiones, si sospechamos de alguien que tenga una hipocalciuria hipercalcémica familiar, es importante el estudio citogenético. Es difícil hacerlo aquí, porque va a influir de una manera distinta en cuál va a ser la conducta que se va a seguir. Muy bien. Finalmente, el estudio de densitometría ósea, como hicimos en nuestros pacientes, columna lumbar, fémur y tercio discal y cúbito iradio. Pero luego esta parte va a ser discutida por el doctor Jaime. Ahora la doctora Esturín va a revisarlo cómo vamos a aproximar desde el punto de vista terapéutico y conductual el paciente una vez que lo hemos diagnosticado y sabemos que es de un hiperparatiroidismo. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Disculpen todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero queríamos traer pues la visión de cada uno de los especialistas que se involucraron en este caso. Muy bien, entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente con la hipercalcemia, tenemos tres posibilidades: observación, cirugía o tratamiento. Comencemos en relación a la cirugía, pues vemos que en manos experimentadas se debe recurrir a la cirugía para lograr una cura bioquímica que se habla en la literatura hasta de 95%, siempre y cuando no exista contraindicación. Ahora fíjense, cuando la literatura habla de quién es un cirujano experto, habla de aquel que es capaz de hacer 50 cirugías anuales. Yo creo que esto debería adecuarse a cada población, porque si existe un país que tiene 260 millones y nosotros apenas escasamente podemos tener 25, pues probablemente eso no sería el elemento que tengamos que tomar para considerar a un cirujano. Entonces, como sabemos, pues la cirugía del adenoma único, por supuesto que siempre va a ser más efectiva que la multiglandular. Las herramientas imaginológicas, como ya la mencionó el doctor y lo refiere siempre a la literatura, son nuestro apoyo. No es la herramienta la que nosotros vamos a utilizar para hacer un diagnóstico y luego regresarnos para ver cómo están los valores plasmáticos, sino es simplemente un elemento que nos ayuda y nos apoya a ubicar
y de hecho la literatura refiere que debería ser el médico especialista que va a decidir la cirugía el que decide cuál es la herramienta imagenológica a utilizar, cosa que yo difiero un poco, porque una vez que nosotros nos enfrentamos a nuestro paciente desde el punto de vista bioquímico, clínico, mejor dicho, clínico, bioquímico, generalmente solicitamos una herramienta imagenológica pues para como confirmar el diagnóstico. Ahora, por supuesto, es una cirugía, lástima que no pudimos ver al doctor, que tiene muy bajas complicaciones, aunque están descritas lesiones recurrentes. Otro que está descrito es la persistencia de la enfermedad y algunos describen hematomas. No se recomienda, y esto lo va refiriendo mucho a la literatura, el tratamiento de la hipercalcemia a través de la cirugía simplemente porque el paciente tenga una alteración neurocognitiva, porque probablemente eso no vaya a solucionar el problema. Aquí, bueno, no quiero alejarme mucho, pero me pareció interesante y bonito ver cómo a través del tiempo fueron cambiando los elementos o los parámetros que se utilizaban para tratar de decidir un tratamiento quirúrgico. Fíjense que siempre utilizamos los niveles de calcio, las afecciones o no esqueléticas, la afección renal y la edad. En relación a la edad, vemos que históricamente siempre es lo mismo. Todo paciente menor de 50 años tiene una indicación quirúrgica. Luego, en relación a los niveles de calcio sérico, inicialmente, fíjense, en el 1900 hablábamos de un valor de 1, 1.6 por encima del límite superior, pero luego se insiste en utilizar el valor 1 miligramo por decilitro. Luego, cuando hablamos de las afecciones esqueléticas, pues la herramienta que tenemos más objetiva es la densitometría ósea. Inicialmente se hablaba de una evaluación o una afectación del hueso en -2 desviaciones de estándar, sin embargo luego se traslada a -2.5. Inicialmente no se ubicaba exactamente alguna zona y luego se fueron describiendo zonas en particular. Luego la afección renal, hablaban de una afección cuando existe una afección de más del 30% de la depuración, luego aparece un número que es menos de 60 cc por minuto y más o menos se mantiene, y ya la edad la mencioné. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, la posibilidad de cirugía en el paciente sintomático, en el asintomático o herramientas médicas. Cuando hablamos de los pacientes sintomáticos, básicamente eran los pacientes que acudían tardíamente porque no teníamos en los exámenes paraclínicos de rutina la evaluación de los niveles de calcio, o a lo mejor no eran de muy buena calidad, razón por la cual los pacientes ya se presentaban con complicaciones renales y óseas. Luego estamos actualmente en la era o en la época en la cual hallazgo casual de una elevación del calcio. Y fíjense que la literatura hace y quiere clarificar algo, ¿no? El asintomático acudió porque en el contexto de sus exámenes paraclínicos había un nivel de calcio alto, pero cuando comenzamos a hacer estudios imagenológicos para ver si existe afección o no, vemos que pudiera o no tener afectación. Entonces allí habla de que no es que era asintomático y ahora pasa a ser sintomático, no. Es un paciente que sigue siendo asintomático, pero tiene afección o no de órganos diana. Y los órganos diana, pues por supuesto, como ya lo dijimos, son el esqueleto o el riñón. Entonces, actualmente, las guías recomiendan que si existe una concentración de calcio sérico por encima de 1 miligramo sobre decilitro, que es lo que históricamente se venía refiriendo, pues es una indicación de cirugía. La afección ósea, no solamente las fracturas, sino la afección a nivel de densitometría de -2.5 desviaciones estándar. En la afección renal, la disminución de la depuración por debajo de 60 o la evidencia de nefrocalcinosis o nefrolitiasis, y una excreción de calcio, que fíjense que históricamente siempre nos referían 400 miligramos por decilitro, pero ahora se describe 250 en las mujeres y 300 en los hombres. Luego,
hay un paciente que, a pesar de que consideramos que pudiera tener o decidirse un tratamiento quirúrgico, pues simplemente puede ser que decida no realizarlo. O aquel paciente que pueda tener comórbidos importantes que limitan la cirugía. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento a esos pacientes que no irán a cirugía? Bueno, medimos anualmente niveles, como ya lo refirió el doctor Urosa, calcio, algunos dicen fósforo, yo digo que sí, niveles de vitamina D y paratormona. Sabemos que los niveles de fósforo pudieran estar en un 30% de los pacientes normales abajo, y eso es una herramienta que utilizamos para clarificar el diagnóstico. Luego, la realización de la densitometría ósea cada año o bianual, a menos que la densitometría ósea se considere normal. La realización de una rayos X de cuerpos vertebrales también pudiera ser una orientación, y la realización de una evaluación de una orina de 24 horas con depuración y cuantificación de los niveles de calcio, así como las imágenes. Ahora, nosotros estamos monitoreando al paciente que decidió no cirugía por decisión personal o comórbido. Sin embargo, ya ha sido monitoreado, pero vemos que persiste la elevación de calcio por encima del límite superior de 1 miligramo por decilitro, o tiene una fractura con un traumatismo leve, o tiene una evidencia de cálculos renales, o existe una disminución mucho más significativa de menos 2.5 de desviaciones estándar, o que exista una disminución de la depuración y se habla de más de 3 mililitros por año. Entonces, estos son elementos que deben tener atención al paciente y decidir probablemente el tratamiento quirúrgico. Ahora, en relación al tratamiento médico, como ya lo he referido, ¿a quiénes le vamos a ofrecer un tratamiento médico? Bueno, la cirugía, si existe una enfermedad persistente después de una cirugía fallida, porque puede suceder, fue a pabellón para hacer una paratiroidectomía, sin embargo, no fue efectiva. ¿Por qué? Porque la lesión era mucho más pequeña y no logró visualizarse, o porque la afección no era de uno, sino de múltiples glándulas y no se pudo, diríamos, tomar la decisión quirúrgica adecuada en ese momento. Rechazo por parte del paciente es otra herramienta, otro elemento. También puede, eso es mentira. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente, normalizar los niveles de calcio y PTH, disminuir la excreción de calcio en orina, incrementar, por supuesto, los niveles en la densitometría y disminuir la posibilidad cierta siempre de riesgo de fractura y formación de calcio. ¿Qué herramientas médicas tenemos? Todos las conocemos, ¿verdad? Tenemos el Cinacalcet, que lo único que hace es, más o menos, como para entenderlo, es disminuir el umbral. Es decir, la paratiroides siempre va a estar sensando que el calcio está bajo, y como siempre está bajo, entonces voy a inhibir la liberación de paratormona, razón por la cual entonces vamos a tener disminución. Las otras son los estrógenos con sus innumerables elementos fisiopatológicos o fisiológicos que pudieran mantener los niveles. Se ha descrito que hasta pudiera no solamente incrementar el contenido mineral óseo, sino incluso se estima en algunas literaturas disminuir las concentraciones de calcio, que en los cuales eso no lo entiendo mucho. Y bueno, el uso de los antirresortivos, que básicamente, actuando sobre el osteoclasto, disminuye las concentraciones. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones del Cinacalcet si las concentraciones de calcio están por encima de 11 miligramos por decilitro? Esto es algo que me pareció interesante en este concepto. Tenemos un paciente con hipercalcemia. ¿Y qué es lo primero que hacemos todos? No consuma calcio. No consuma calcio porque ya lo tiene alto. Y esa duda también la he tenido yo. Y resulta que la literatura refiere, mire, si usted le reduce al paciente la ingesta de calcio, los niveles de calcio no se van a modificar casi. No se va a producir ningún beneficio.
Todo lo contrario, unos niveles muy bajos de calcio en plasma pudieran estimular aún más la paratiroides, que ya está per se con sus niveles elevados. Igualmente sucede con los niveles de vitamina D. Debemos intentar mantener niveles alrededor de 30, por el mismo hecho que si lo tenemos por debajo, podemos estimular más la liberación de paratormona. Para mejorar el contenido mineral óseo, pues tenemos herramientas antirresortivas como el alendronato y el denosumab. Tenemos el estrógeno, el raloxifeno, sin embargo, está un poco allí que no es tan objetivo su beneficio. Y la hipercalcemia, que muchas veces lo hemos visto, y la osteoporosis, se puede considerar el uso del denosumab y bifosfonato. Y creo que estamos hablando aquí. Ok, entonces aquí en este estudio, lástima que no se ve muy bien, pero más o menos está describiendo las herramientas médicas antes descritas, y en esto fue una revisión de aproximadamente 13 estudios y se involucraron aproximadamente 400 personas y se revisó cuáles eran las herramientas médicas que cada uno había recibido. Bueno, está descrito en la literatura que con el uso de alendronato se incrementó el contenido mineral óseo, sin embargo, no hubo ningún efecto sobre las concentraciones de calcio. En relación a estrógenos, igualmente, se habló de un incremento del contenido de la densidad y se vio en algunos estudios la reducción de los niveles del mismo. Por supuesto, el Cinacalcet no tiene ningún efecto sobre la calidad del contenido mineral óseo, pero por supuesto sí existe una disminución importante en las concentraciones de calcio. El denosumab, similar al alendronato, y los niveles de vitamina D. Ahora, en este otro estudio, pues simplemente trataban de ver la eficacia de los antirresortivos para prevenir y tratar la pérdida de ósea inducida por el hiperparatiroidismo y mitigar la hipercalcemia. También aquí se seleccionaron 13 estudios. Se vio que tanto el alendronato como el denosumab incrementan los niveles de calcio las concentraciones o los niveles que tiene, aquí está alguien hablando de, a ver si se puede. Mira, recuerden, sí. Ya va, gracias. Ya. Ahora sí. Esto es importante y quería hacer el comentario. En estos estudios, el alendronato aumentó significativamente los niveles de paratormona en el paciente que tenía hiperparatiroidismo en comparación con el valor inicial. Contra de todo. No quiero seguir. Ok, entonces, finalmente, pues el tratamiento médico, debemos sugerirle a nuestros pacientes que continúen con una ingesta de calcio, la cual debe ajustarse pues a las guías nutricionales. Se debe realizar imágenes siempre en la búsqueda de la nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Hay que también tener en cuenta la posibilidad de afecciones neurocognitivas y afecciones cardiovasculares, y por eso es interesante seguir clínicamente a nuestros pacientes. Y como comentaba el doctor Urosa, la evaluación genética básicamente está referida e indicada en aquellos pacientes que tienen menos de 30 años, que tengan una enfermedad multiglandular y en aquellos que han tenido historia familiar de hipercalcemia. Muy bien, entonces ahora todo suyo, doctor Hayek. Bueno, gracias, doctora. Entonces ahora el doctor Hayek nos va a revisar. Yo solamente para introducir al doctor Hayek, no lo conocemos muy bien, endocrinólogo, miembro de esta sociedad hace mucho tiempo, y nuestro paciente, habíamos visto que tenía una osteoporosis importante,
Solamente acuérdense que tiene un diagnóstico de acalasia, y a él se le propuso tratamiento, pero no voy a entrar en eso porque quisiera dejarle todo para ponerlo. No. Antes de nada, yo lo que quiero es evaluar cuál es la normalidad de una desimetría y entender que la desimetría ósea en las tres partes son importantes: par, cadera y abdomen. Quería hacer notar que la mayoría de los histólogos no están haciendo antebrazo. Eso es importante. Cada región tiene su razón de estudio. Tenemos así que el lumbar, que es el de 1 al 4, tiene la particularidad de evaluar más el hueso clavicular. El hueso clavicular es más dinámico. 80% de la dinámica y 12% es el hueso clavicular. Lo más importante es que es el que más relación tiene con la menopausia. Entonces, cuando uno ve a una mujer menopáusica, también va a haber usualmente más alteración a nivel de hueso clavicular que en la menopausia. Por el otro lado, recuerden que muchas veces hay osteopitos y artefactos de incrementar la lectura de la simetría lumbar y que también respecta y parte con una calcificación. A nivel de la cadera, el tipo de hueso es más la combinación largo y small. En este caso, es interesante que está bien colocado para que no haya opciones que incrementen en la región que es de la combinación de huesos corticales y huesos. En relación al antebrazo, sexo total, es importante, es el hueso cortical. El hueso cortical es mucho más estable que el hueso cortical. Entonces, los cambios en el hueso cortical no son tan rápidos, puede ser por más prolongado. Este hueso cortical representa, cuando tengan baja masa ósea a nivel de antebrazo, tenemos siempre que estar presentes buscando patologías de paratiroides o de vitamina D. Podemos, como ser el hiperparatúrico, el hiperparatiroidismo secundario, a veces afecta mucho el otro lado, la expresión del antebrazo no es el antebrazo, son los huesos largos, donde están incluidas tibia, público, radio, público, poner, tibia. Tenganlo en cuenta para entender por qué tenemos nivel. Las definiciones para tenerlo en cuenta, recordemos, la densidad mineral ósea normal es más o menos 1. Cuando nosotros tenemos una desimetría que está entre menos 1 y menos 2.5, estamos hablando de desimetría de baja masa ósea. Cuando hablamos de flujo óseo, es menor de menos 2.5. Y a medida que se incrementa la densidad mineral ósea, aumenta más el número negativo. El score T. El score T compara al paciente con el pico de masa ósea que se adquirió a los 30 años. El score Z es el que compara la simetría con pacientes de su misma edad. Es interesante que sepan, cuando el score Z está un poco elevado, piensen que esa puede ser una dosis secundaria a otros procesos. Usualmente, nosotros
Eso es lo que más afecta la función del paciente en una osteoporosis secundaria. Por eso, en mi opinión, todo paciente con disimetría alterada debe tener una evaluación formal desde el punto de vista endocrinológico, ya que parte endocrinológica es la más afectada desde el punto de vista del secundario. Ahora vamos a nuestro paciente. El paciente tiene una disimetría de 2.3 en versiones estándar por debajo del promedio del nivel de lumbar. Tiene que ser notado que en el tratamiento tiroideo, usualmente la disimetría más afectada es a nivel de brazo, pero respeta en cierto modo a la hueso lumbar. Pero es interesante que cuando estamos se ha prolongado mucho el proceso patológico, va a afectar todo el peso. Facturas por fragilidad, no por traumatismo, es saber diferenciar. Y no tengo, en este caso particular, como porque están también aumentados, lo cual abre el favor de que es una osteoporosis secundaria. Recordemos, la osteoporosis más frecuente en la musculosa, la más lumbar, y tenemos que tener en cuenta que cuando es de otro tipo de hueso, tenemos que buscar la razón. En este caso, tenemos osteoporosis formal a nivel de cadera y por supuesto de nivel delantera. Este es un paciente peregrino, porque tiene realmente la osteoporosis más espesa de los brazos, más significativa. En los dos niveles, tanto el T, en comparación con el paciente joven, como el Z, que va a ser mucho importante. Y por supuesto es más frecuente a nivel de brazo. Y el hiperpartidolismo primario se caracteriza por pérdida de hueso cortical, como ya lo mencioné, donde es el antebrazo del primario. La baja masa ósea se recomienda comenzar el tratamiento de la disimetría ósea. Vean bien, lo usual es denominar osteoporosis a pacientes que tienen un valor T menor de 2. Pero cuando el paciente tiene hiperparatiroidismo formal, la decisión de tratamiento de la osteoporosis es menor de menos 2 y hasta menor de 1.5 si tiene otros factores de riesgo. Que el paciente haya tenido historia de tratamiento esteroideo, tratamiento anticoagulante, tratamiento anticonvulsivante, hipertiroidismo o problemas adrenales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo es ver el número, tomar decisiones, sino ver al paciente de forma integral y captar ese sitio. Los agentes antidepresivos usualmente se han usado más en la ley neuronal porque es el glufosfonato más viejo, más conocido, desde el año 97, 95, y siempre sigue siendo el primero que se usa para los estudios. Y va, puede ser uno o el de no sumar, que es realmente otro tipo de medicación, no glufosfonato, sino que es un inhibidor del RAN para mejorar y disminuir la actividad osteoclástica. Recordemos, formación hueso, resorción hueso. ¿Qué le pasa a los osteoporosis? Usualmente, resorción, formación. ¿Qué hace la medicación? Baja la resorción y mejora. Los bifosfonatos, como dije, al de los humanos, mejoran la disimetría ósea, reducen el recambio óseo, pero no van a disminuir el calcio. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta la medicina calcética con la finalidad de reducir el calcio. Bien. Los pacientes con hiperparatiroidismo son elegibles para la cirugía.
En otras palabras, nosotros le llega un paciente con una hipercalcemia y tenemos un incremento en la hormona paratiroidea. ¿Cuál es la conducta? La conducta lógica no es cirugía, a menos que el paciente no quiera, a menos que el paciente no pueda, porque tiene una cardíaca o una edad muy avanzada. Los trastornos en el hiperparatiroidismo, de tipo neurocognitivo y de conductas, personalidad, tengan en cuenta que es muy frecuente el hiperparatiroidismo en las mujeres de 50 y 60 años. Casualidad, más o menos en la misma época que la menopausia por menopausia. Y tenemos muchos síntomas combinados en una mujer que está el síndrome depresivo como causa de que está produciendo una sintomatología que confunde. Ahí viene el médico que porque esta cosa no trae una para ti, esta cosa trae en la cabeza de uno para tomar decisiones. Siempre debemos chequear los niveles de vitamina D cuando tenemos Bien, la vitamina D, ya lo explicamos, disminuye al déficit, disminuye la absorción de calcio en el intestino y produce entonces que la PTH simplemente para sacar el calcio del hueso para mantener el calcio del hueso. Un calcio en 1%, pues, que es lo que uno mide. Uno asocia sinacal C con la autolectura en relación a la disminución. El paciente con osteoporosis se ha realizado paratiroidectomía y se ha observado mejoría significativa. Hay estudios que comparan el efecto del glifosato o del Usumar con la cirugía, pero la mejoría del paciente en su disimetría posterior a la cirugía es altamente significativa. Se comparó con el efecto del Usumar en cada hormona y paratiroidectomía y se evidenció que los cambios favorecen la cirugía en relación al hueso trabecular, trabecular bone score, pareció ante el sumazo un estudio que hace comparación de que tienden a confundir. En conclusión, con nuestro paciente paratiroidizado en sus condiciones actuales, ¿qué vamos a hacer con él ahora? Porque debemos dar una ingesta de calcio suficiente. Ya está resuelto su hiperparatiroidismo. Pero como digo en el estudio, hay que aportar cierta cantidad de calcio, cierta hiperparatiroidismo, porque así el sensor de la paratiroide baja un poco los niveles de hormona paratiroide. Entonces hay que darle una ingesta adecuada y el individuo que combina con el calcio. Hay que dar suplementos de vitamina. Y voy a dar una opinión personal. No es solo tener a la vitamina D en límites de 30, 40. La vitamina D puede llegar hasta 100. Por encima de 100 está muy por encima de 150 en el glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aportar vitamina D en una dosis un poco mayor de la que requiere para un paciente que tiene, por ejemplo, 35. Y entonces le digo, le doy vitamina D 5.000. ¿Por qué le voy a dar 5.000? Pues yo le voy a poner de 60, 70 para que tenga más efecto sobre el consumo de calcio. Pero a la vez tengo que monitorizar el calcio un poco. Luego de inicio. Entonces, a las 3 o 4 semanas, yo monitorizo calcio y fósforo para asegurar que no estoy produciendo el paciente. Porque los niveles de vitamina D requieren que de 3 meses para que lleguen a un nivel que a uno les entiende. Es liposoluble y tapa su efecto. A este paciente hay que iniciarlo en el neonato un antiresortivo, porque el paciente tiene una osteoporosis severa y se va a fracturar. Y eso es exactamente lo que quiere. Recordemos, ¿cuál es la fractura más frecuente por fragilidad?
económico, porque es regular, pero también su parte hueso, el pelo y cualquier hueso que tenga. Debe tener una actividad física, fisioterapia, para que tenga dirección. No es hacer gimnasio, no es hacer ejercicio, es saber hacer ejercicio y saber cuál es que no debe hacer para evitar problemas que puedan surgir. Porque este paciente se puede volver a fracturar en su condición actual. Todo paciente con encima de 70 años, en este caso, hay de 70 que están bastante bien. Por cierto. Pero no que voy. Hay que saber evitar caídas. No solamente en su balance, en los cambios de postura. Yo insisto mucho a los pacientes. Cuando se va a sentar y se quiere parar para ti, digo, no, un momentito. Ese sentado aquí. 30 segundos, un minuto. La camada, una vez. Después se para, espérense. Porque puede marearse y caerse. Y no es marearse, ya no es. Nunca se cae eso. Hay que enseñarlo. Eso puede caminar a oscuro. Tiene que tener una lucecita en el cuarto de noche. Que se para a hacer el pie, bueno, tiene que tener cuidado de que se pare con cuidado para evitarlo. La evaluación oftalmológica buscando la terapia que se obvio el paciente que necesita era negativa, pero él requiere el seguimiento familiar. Y se debe emitir la densitometría una vez al año, usualmente para ver cuál fue la. Por eso quiero hasta mi anual. Yo insisto que la densitometría ósea, la real comparativa, para hacer la comparativa, debe ser un año, que si no, no nos ayuda mucho los cambios que tenemos. Acuérdense que estamos hablando numéricamente. Entonces tenemos que entender que la parte numérica va a ser representada siempre. Sí, sí, sí. Esto es interesante. La calasia hace que disminuyamos el efecto de los bifosfonatos orales. Entonces tenemos bifosfonatos parenterales, como es el ácido sorbitol, donde se está consiguiendo plata por proveedores en el plan de gestión a un costo, se puede decir, 150% una vez al año. El someta, de 4 miligramos, se está usando mucho en la parte de plata, pero como ahora la plata se está consiguiendo una facilidad costosa, porque el someta está nada más que 80 dólares, y se consigue barato, pero barato no tiene plata, que la bruma. Entonces, el someta, cuando yo le digo que quita la dosis no al año, sino a los 8 días, a 9 10 meses. Entonces, hay una relación más o menos de 4 a 5. En relación a este paciente, requiere su tratamiento para evitar. Llámese ácido sorbitol intravenoso en infusión de 20-30 minutos una vez al año, o cada 10 meses, en caso de someta. O la denosumab, el famoso Prolia, que se inyecta como si fuera una insulina cada 6 meses y simplemente se tolera muy bien, pero es un tratamiento a largo plazo. Antes se decía 3 años de tratamiento, hoy ya estamos llegando 5, 7 y hasta 8 años de tratamiento, haciendo mejoría con seguimiento anual de ese paciente. Es interesante mencionarlo, que cuando uno está en tratamiento con un paciente humano, de consumar cada 6 meses, te va a repetir una cirugía cada año, necesariamente. No, lo que uno puede hacer cuando tenga 3 o 4 dosis, ya no vas a cambiar, vas a seguir. Si sientes eso, buenos pacientes que van al médico y tienen su control periódico, entonces tú te chequeas después de que tenga la 4ª dosis para ver. La primera dosis, 2 dosis, se chequea. Y luego, más o menos, año y medio para darle chance a que la flor que está recibiendo haga el efecto numérico que necesitamos.
Bueno, creo que eso es todo. Hoy, yo diría que no. Cuando me están preguntando por el teriparatide. El teriparatide es una medicación que estimula la formación de hueso. No es antirresortivo, es formador. Pero recordemos que este paciente tenía hiperparatidismo. Entonces tiene un hueso muy destruido, muy resorbido. Resorbido. Pero eso lo lleva de hueso cortical, como dije. Exacto. Pero entonces el teriparatide, que es la medicación que va relacionada con la paratidosis, se usa para osteoporosis severas con riesgo realmente a fractura con esa densimetría que tiene -4 o -4.5, pero no por hiperparatidoidismo, porque no vas a meterle candela. Vas a meter candela. Por lo menos lo que dice pero pues ya te la hizo una de las cosas es él tiene una osteoporosis importante, como los trabajos que dicen, yo quiero de la paratiroidismo curarlo, debe permitirle recuperar más. Claro. Lo que no sé qué tanto es necesario. Entonces yo le propuse uso de bifosfonato. Tú tienes a ti te operaron, tiene una operación y tiene, yo no sé cómo está tu esfínter esofágico superior, el riesgo que haga una esofagopatía por el es alto, aunque se lo toma. Entonces yo le propuse ácido soledrón. Porque yo le he leído el ácido soledrón y porque le digo, entonces bueno, tendría que aplicarlo un poco más. ¿Qué más le podemos ofrecer? El Usumab. Hay una cosa que dicen, no, porque los pacientes les tienen miedo a las fracturas atípicas y también porque ellos se meten a la osteonecrosis de mandíbula. Entonces, a lo mejor es importante que el previo se haga un chequeo siempre, para ver y eso claro, tiene que ser. Y la otra es como vamos a dar calcio, el tubo lineal sin recurrente, yo asumo de que habría que ver cómo está tu calcio, pero si además un tema que siempre tiene que considerar el calcio, de que si uno va a empeorar otra vez la litiasis. Hay un comentario que uno siente con litiasis en estas condiciones que está viendo. Yo diría, el aporte de calcio, incluyendo la parte nutricional, no necesariamente, porque el citrato tiene la particularidad de disminuir un poco la calcium, que no lo hace el carbonato. Carbonato es el típico de ácido túnico. Son antiácidos que tienen carbonato de calcio. Ahora yo quería decirles algo en relación a los bifosfonatos orales. El más conocido, más divulgado, es el ivandronato. Se ha clarificado que el efecto del ivandronato, que es el famoso bombina, bibone, llena, etcétera, al año y medio ya no hace. Entonces, como es un tratamiento a largo plazo, entonces tenemos que tener en cuenta que el risebronato, que es el viejo conocido actualmente, que empezó con el alendronato hace 25 años, es muy efectivo y se toma igualito, 150 miligramos mensual. Pero este es un paciente que con ese tipo de osteoporosis que tiene, creo que la vía oral no es la más indicada, no solo por la capacidad, sino por estarlo efectivo. Otra cosa que quiero comentar con relación a la parte odontológica. Yo tengo un hijo odontólogo y entonces he aprendido mucho el enfoque del odontólogo en relación a los bifosfonatos y a los antirresortivos, en relación a la mandíbula, en relación a los implantes y a la regeneración ósea.
¿cuál es la condición o cuál es la conducta? Usted me para el antirresortivo por lo menos 4 a 6 meses antes de poner el implante o la regeneración. Y lo reinicia 4 o 6 meses después, a menos que vaya a necesitar otro implante. Esa es la conducta odontológica de los implantes. Que los pacientes lo primero que te van a decir es, no, doctor, entonces el odontólogo dijo que yo no podía, porque yo voy a tener un implante, yo voy a tener una regeneración ósea. No, eso digo. Esa es la conducta. El problema es el implante y la regeneración. Doctor, la terapia hormonal, testosterona. Mira, se ha discutido mucho eso. Yo no sé hasta qué punto eso sucede. Yo creo que es un coadyuvante, pero muy buena. ¿Ah? Es extraordinario. Sí, sí. El mejor resolutivo que tiene los huesos tanto en mujer como todas las hormonas esteroides. El crónico de la muerte. Sí. Pero si me los efectos adversos. Al principio del proceso. Es un tema que a mí me ha pasado. Cuando se habla de osteoporosis, todo el mundo voltea a ver a la mujer. La famosa osteoporosis posta. Y es tan importante el efecto trófico o resortivo de la mujer que cuando la mujer cruza la menopausia, por medio de 50 años, en los próximos 5 años, hay una disminución importante, no menos del 30% de su densidad mineralosa causada por la disminución de la piel de mujer. Cosa que en el hombre no pasa. A mí se me ocurrió hace un par de años, hacer un trabajo en el Instituto Médico del Hombre, que solamente se ve en hombres. Y dentro del protocolo de trabajo, yo permitido que esté incluida una herencia. A personas para invertir en los y reunimos 1.750 3 años. 1.750 hombres que hicimos la ósea y lo comparamos con los niveles. Y es impresionante cómo el hombre, a medida que va bajando sus niveles, comienza a parecer impresionante. Y cuando pasa el nivel, que es el nivel mínimo para considerar no, 5 trabajos cuando pasa de ese nivel y empieza a partir de cosas impresionantes. Lo bueno del hombre es que su resultado no baja tan fácilmente. Baja a partir de los 70, 75 años, cuando lo ves ya hipogonal. Pero el hombre mantiene su ósea muy buena. Doctor, una pregunta, y no me dicen cómo se puede correr, porque también me llama la atención, porque también puede estar relacionado al contenido de masa muscular. Y no solamente, exclusivamente, porque existe una concentración incluida al oxígeno. Bueno, yo hice precisamente muchos factores por muchos. Pero lo que pasa es que como estamos hablando como estudiantes, usted mete en un medio, creo que por ese nombre hay un poco de trabajo. Sí, claro. Y de una canción que de 1.750 no nada más. En serio, vean. Así que yo estoy convencido, bueno, que lo que produce el hombre, con la excepción, bueno, los pocos casos que vi en la población joven, eran pacientes una oportunidad hiperparatiroidismo o encarnado o algo así. Pero de resto, el hueso del hombre se tiene intacto durante toda su vida, casi que hasta 80 años. Algo menos de todo que están hablando. Doctora Ceballos. Bueno, yo soy un comentario. Ya ha tenido de diferente, ¿no? Que 3 maestros han dado una lección sobre hiperparatiroidismo. Cuando uno manda a hacer una revisión del cohort, el primero que agarra es el último láser, el último proísta, el último clínica y lo último que ha salido. Aquí nos han dado la experiencia personal. Y eso vale más que todo lo último. No quita que tengan que revisar, pero
sido una reunión verdadera. Una parte anecdótica, pero no lo saben. Si no consiguen el electronato, tienen ácido. No, entonces va a ser, pero los bicarbonatos, el ácido es un bicarbonato. Y los primeros bicarbonatos va a ser por acá, que aquí ácido. Sí, se modificó un poco, pero miren que todos los diferentes son bicarbonatos. Gracias.